El doctor Chincha ha tenido problemas en su audio. Eh, Muchas gracias, doctor John Sinchi. Colegas, el día de hoy continuaremos con nuestra charla, como lo dijo ya el doctor, sobre las bibliotecas escolares. La semana pasada eh, dejamos unos trabajitos a todos los colegas a fin de que realicen sus trabajitos con algunos libros, tanto para la clasificación como para la catalogación. Eh, Continuaremos con el tema del perfil del bibliotecario, de manera que concluyendo, revisaremos algunos trabajos que han realizado y por favor, desde ya les suplico que si tienen alguna duda, todas las que tengan colegas, las hagan llegar. Trataremos de responder de manera de que la charla que estamos realizando no sea en vano, sino para beneficio ya también para los mismos bibliotecarios como las bibliotecas. ¿Correcto, colegas? Muy buenas noches, colegas. Continuando con el perfil bibliotecario, hoy veremos las cualidades del bibliotecario escolar. El bibliotecario escolar debe observar rigurosos estándares éticos en su trato con todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Todos los usuarios deben ser tratados de forma igualitaria, independientemente de sus habilidades. El bibliotecario escolar debe cultivar las siguientes cualidades: responsabilidad, seguridad, inteligencia, conocimientos profesionales, cortesía, interés en el trabajo, motivación, entusiasmo, vocación de servicio. Es de esa manera, colegas, de que nosotros vamos a llegar al usuario, al estudiante, de manera que el estudiante tenga la posibilidad de hacer uso de la mejor manera de nuestras bibliotecas escolares. ¿Cuáles serán las funciones del bibliotecario escolar? En las técnicas organizativas, recopilar la documentación existente en la institución educativa, así como los materiales y recursos didácticos relevantes independientemente del soporte. Organizar, ordenar y mantener los recursos para que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible su uso mediante un sistema de información centralizado y actualizado. Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos, centros de profesorado y de recursos, bibliotecas públicas, otras bibliotecas escolares, librerías, editoriales, etc. Asegurar la organización manteniendo y adecuada utilización de los recursos documentales y de la biblioteca. Seleccionar, adquirir y procesar técnicamente las colecciones y demás materiales educativos de acuerdo con las normas establecidas. Evaluar periódicamente los materiales y servicios de la biblioteca. Informar periódicamente a la dirección de la institución educativa sobre el desenvolvimiento de la biblioteca como función principal. En las pedagógicas, diseñar y llevar a cabo un proyecto de biblioteca escolar. Diseñar actividades que favorezcan el uso de la biblioteca y contribuyan con su dinamización.
elaborar materiales diversos, como reglamentos, formación de usuarios, etc. Y colaborar con el profesorado en el diseño de materiales curriculares. Mantener al día la biblioteca en cuanto a novedades, revistas, monográficas, profesionales, publicaciones y catálogos de editoriales. Coordinar con el profesorado las necesidades en cuanto a información en diferentes soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. Constituir el ámbito adecuado para que los estudiantes adquieran las capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. Desarrollar en coordinación con el profesorado un plan de formación de usuarios para capacitar al estudiante y profesorado en el uso de las fuentes de información. Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio, desarrollando en los estudiantes habilidades y destrezas en la elección de sus lecturas en diferentes soportes. Analizar la situación y las necesidades de la institución educativa, partiendo del contexto y la realidad en que se encuentra y a partir de la información obtenida, elaborar el plan anual de trabajo que debe incorporarse tanto en el proyecto educativo como en los proyectos curriculares. Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje en coordinación con los profesores de la institución educativa para ayudar el desarrollo del currículo. Participar en las capacitaciones de los estudiantes y en el uso de las fuentes de información. Deberá organizar actividades para que los alumnos sean capaces de realizar la búsqueda, selección y tratamiento de la información en diferentes tipos de documentos según su naturaleza, soporte, complejidad o grado de elaboración. Orientar a los estudiantes el sentido de responsabilidad y el espíritu de solidaridad, ya que comparten un patrimonio común cuya conservación depende en buena parte de ellos. Planificar, organizar y poner en funcionamiento el programa de servicio de acuerdo con las necesidades y características de las instituciones educativas, del que forma parte la biblioteca escolar. Preparar bibliografías, boletines y guías de difusión para dar a conocer los materiales y servicios de la biblioteca. Organizar y coordinar las actividades del Club de Bibliotecas Escolares. Velar por el orden, la conservación y mantenimiento de materiales, mobiliario y equipo. Coordinar con las bibliotecas escolares y públicas de la localidad a fin de organizar, de preservar todo el acervo bibliotecario con que la biblioteca escolar cuenta. Como verán, colegas, el bibliotecario tiene múltiples funciones y trabajos, por lo que debemos estar constantemente capacitados y formados para brindar el servicio que nuestros usuarios, que el público usuario se sienta servido, reconfortado y sobre todo
se base, pues, ¿no?, sobre la lectura, el gusto de la lectura. Colegas, aparentemente es, ¿qué le puedo decir? Mucha labor del bibliotecario, pero conociendo las, las actividades, conociendo lo que es una biblioteca, colegas, es pues parte de nuestro trabajo, es parte de lo que el bibliotecario tiene que trabajar en coordinación con sus profesorados y ser parte de la educación, ser parte de la capacitación, de manera que este estudiante, que este usuario tenga la posibilidad de salir adelante en sus objetivos educativos. Colegas, ahora sí, yo quisiera trabajar de forma directa con todos ustedes, sobre todo en lo que ya habíamos planificado la semana pasada. El proceso técnico, el procesamiento técnico de nuestro material es indispensable para nuestros usuarios, toda vez que el usuario tiene que entender, tiene que saber qué tipos de materiales tiene o almacena esta biblioteca. Por lo tanto, colegas, ustedes, como trabajadores de las bibliotecas, como bibliotecarios, están en la obligación de procesar estos materiales con que cuentan su biblioteca. La semana pasada yo me comprometí en enviarles lo que es la notación interna, tabla de notación interna, y también les envié eh, la tabla del sistema de clasificación decimal DIU. Colegas, por favor, a partir de ahora, yo quisiera trabajar con ustedes. ¿Qué libros han tenido la posibilidad de clasificarlos y catalogarlos en fichas como habíamos quedado? Por favor, los escucho. ¿Con quién? Primeramente tengo el gusto de ver, a ver cómo realizó su trabajo y cuál ha sido su duda, ¿no?, para hacer este tipo de trabajo. Colegas, los escucho, por favor. Colegas, ¿quién tuvo la oportunidad de hacer el trabajo? Yo creo que todos los participantes hicieron su trabajo y solo que de repente no quieren manifestarlo, ¿no? Porque seguramente han entendido y han hecho bien su trabajo, ¿verdad? A ver, colegas, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas noches, colega. La felicito, colega. Eh, bueno, yo he estado trabajando con las herramientas que nos facilitó. He estado trabajando un libro, Cuentos Peruanos, de Jorge Espinosa Sánchez, ¿no? Pero yo trabajé con las centenas. Entonces, este libro le he clasificado yo en 800 y pues no he tomado la,
el número del autor, que es E88, ¿no? Y para diferenciar, yo lo pongo, tengo 6 de estos libros. Entonces, para diferenciar le he puesto yo, por decir abajito, le he puesto el registro de ingreso o el número de ingreso del texto para no confundirme. No sé si está bien o qué me sugiere usted, maestro. Ya. Gracias. A usted, colega, la felicito, porque es una manera, colegas, de estar al tanto, ¿no? Con referencia al procesamiento técnico. Ya, me decía que el título del libro es, Cuentos peruanos. muy bien, Cuentos Peruanos. Ajá. El autor De es Jorge Espinosa Sánchez. Espinosa Sánchez. Sí. Usted utilizó, correcto, colega, usted utilizó el primer sumario de las centenas, ¿verdad? Entonces, el libro, de acuerdo a lo que usted tuvo en sus manos, colega, ¿a qué grado de instrucción eh, pertenece? ¿Será un libro de inicial, primaria, secundaria? Es de secundaria TS. TS, correcto, colega. Si usted le puso TS 800, ¿verdad? Así es, maestro. Correcto, colega. Eh, Luego usted le puso la primera letra del apellido paterno del autor, que sería Sí, Espinosa, ¿verdad? Espinosa ¿No es es cierto? ESP, ¿no? Las 3 primeras letras. No, solamente en las fichas, al momento de clasificar, se pone la primera letra del autor. En este caso, Así es. sería TEC 800, ¿no? Ujú. Debajo de 8, la E. letra E, nada más la letra E. Así es. Sí, la Ahora, letra E, además. para ubicar en la tabla de notación interna, si utilizamos las 3 primeras palabras, Las 3 primeras letras. o perdón, primeras palabras, ¿no? ¿A qué le corresponde? SP. Ya. Y me dice que tiene varios ejemplares de ese libro o son diferentes los libros. Son del mismo. Es el mismo Es el título, mismo ejemplar. el mismo 6 autor, unidades. el mismo, de repente, edición y año de publicación. Exacto. Ya. Si el libro es el mismo, tiene el mismo título, el mismo autor, el mismo año de publicación, simplemente no es necesario diferenciarlos. ¿Ya? Todos los títulos que tenga, toda la colección que tenga, va a llevar el mismo número, porque son exactamente iguales. La diferencia sería, por decir, si usted tiene un libro de la primera edición, la otra de segunda edición, la otra de tercera edición, pero el mismo título y autor, en esos casos sí diferenciamos. ¿Ya? Pero ¿cómo diferenciamos? Por el año de publicación. Obviamente, mi primera edición va a ser el primero que se ha publicado, ¿no? Por decir, en 1990. Entonces pongo en mi no, en mi primer asignatura topográfica, pongo 1990. Y si la segunda edición fue en el 2000, ya ahí ya ubico, ¿no? 2000. Entonces ya se debe diferenciar la primera edición de la segunda edición. Vuelvo a repetir, si los libros son exactamente iguales, todos esos libros va a llevar el mismo perdón, signatura topográfica. Eh, También puede diferenciarse si de repente usted tiene un libro, mejor dicho, el libro que usted ha procesado sea de diferentes grados. Si yo tengo del primer grado,
o segundo grado y tercer grado, también en esos casos sí se va a diferenciar, ¿ya? Ya sea por el año de publicación o por el grado de instrucción, pero generalmente se aplica el año de publicación. ¿Correcto, colegas? Colega, a ver, le explico. En la asignatura topográfica no va a ir el grado de instrucción. El grado de instrucción ya va a ir cuando catalogamos el libro. ¿Me entiende? Cuando yo catalogo el libro, ahí voy a ubicar el grado de instrucción del libro. ¿Correcto? Ah, seguimos con la colega que nos ha llamado. Colega, ¿usted lo catalogó el libro? Ya. De todas maneras, vamos a ingresar a la ficha de catalogación con el libro que la colega ha clasificado. ¿Correcto? Bien. El número 1 en la ficha catalográfica dice asignatura topográfica, ¿verdad? Entonces, ahí voy a ubicar TS 800. Debajo de 800, la letra E y el número de notación interna. Y debajo, en caso de que sean de diferentes ediciones, voy a ubicar el año de publicación. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Luego, el número 2 dice, ¿no? En segundo lugar, dice el autor. En el autor ubicamos siempre por el apellido paterno. En este caso, irá Espinosa Sánchez, coma, el nombre del autor no le he anotado, el nombre del autor. Y si el autor tiene espacio, perdón, eh, extremo cronológico, eso sí es importante, colegas, siempre hay que utilizar los diccionarios o las enciclopedias para de alguna manera investigar qué año ha nacido y si ha fallecido. Es importante este extremo cronológico, ¿no? Entonces ubicamos el año de su nacimiento, si está vivo y si ha fallecido, y ubicamos tanto el año de nacimiento como el año de su fallecimiento. ¿Correcto, colegas? Posteriormente, en tercer lugar, nos menciona el título. El título del libro dijo Cuentos Peruanos, ¿verdad? Bien. Entonces ubicamos aquí nosotros Cuentos Peruanos. Aquí ubicamos el grado de instrucción. 2 puntos y ponemos para el primer año de secundaria o segundo año, tercer año, si es de primaria, primaria, si es de secundaria, secundaria. Aquí sí ubicamos ya el grado de instrucción, ¿ya? Entonces sería, ¿no? Cuentos peruanos, 2 puntos, para el primer año de educación primaria o secundaria. ¿Correcto? Luego, en cada extremo un espacio, en slash, dice, como en cuarto lugar, mención de responsabilidad. En mención de responsabilidad, volvemos a ubicar o volvemos a transcribir al autor, al responsable de la edición del libro. En este caso ya ingresa tal y conforme como figura en el libro, ¿no? Entonces ahí irá el nombre, seguido de Espinosa Sánchez.
Quinto lugar, la edición. Si es que tuviese edición, ubicamos, como aquí dice, ¿no? 12ª edición. Si es que tuviera, ubicamos, colegas. Si es que no tiene, simplemente no ubicamos o no transcribimos. Directo vamos al pie de la imprenta, ¿no? En sexto lugar, acá nos dice el pie de imprenta, ¿verdad? Entonces, el libro probablemente haya sido editado en Lima. Si me está escuchando la colega, seguramente ha sido Sí, editado en maestro, Lima. en Lima. Correcto, colega. Entonces, Lima, 2 puntos. ¿Y la editorial, coleguita? Bueno, la editorial, tal y conforme como dijimos, solamente va el nombre Cultura de, peruana es la editorial, maestro. correcto, solamente nombre, ¿no? Aún de repente en el libro dice sociedad anónima, qué sé yo, ya todo eso ya omitimos, solamente el nombre de la editorial. En sexto lugar dice la descripción, perdón, mm, todavía nos falta el año de publicación. Aquí les decía, colegas, hay libros, sobre todo libros de nivel de escolar, muchas veces no aparecen el año de publicación. Si apareciera tal y conforme como está aquí, solamente transcribimos el año de publicación. Pero si en caso no detallan el año de su publicación, ubicamos los 2 primeros dígitos, dejamos 2 espacios, ¿no? Y lo encerramos entre corchetes. O en su defecto, si de repente ustedes, los señores docentes, saben o más o menos en qué año se publicó ese libro, entonces, en el caso, como dijera acá, por ejemplo, 1981, ¿no? Igualito, ¿no? Utilizo 2 corchetes y solamente pongo el año de 1981, le acompaño con un signo de interrogación. ¿Entendido, colegas? Colegas, por favor, si hay alguna duda, corten. Porque yo quiero, colegas, de que de alguna manera lo que estamos desarrollando, vuelvan ustedes, intenten ustedes en realizarlo en sus bibliotecas. Por favor, colegas, si alguien tiene alguna duda, pregunta, corten para nosotros explicarle bien, de manera de que ya ustedes no tengan inconvenientes en preparar sus fichas. Bueno, en sexto lugar viene la descripción física. ¿Cuántas páginas tiene el libro, colega? 365, maestro. 365, acompañado de la letra P. 365 páginas. Luego viene, revisamos el libro, ¿no? Revisamos bien el libro si tiene ilustraciones. Ubicamos si tiene ilustraciones, de repente tiene, como dice acá, mapas, de repente tiene láminas, de repente tiene, hay unas hojas que son dobladas, esas se llaman plegables, ¿no? Si son a colores, etcétera, etcétera. Ya todo ubicamos, pero en abreviado, ¿ya? Por ejemplo, si tiene Maestro, ilustraciones, simplemente utilizo IL. sí, maestro. Maestro, yo utilicé ahí donde dice ilustraciones o mapas ahí, Sí, utilicé yo ILCOL porque tenía ilustraciones a colores. Entonces yo puse il.col. correcto, colegas. Correcto, colega. Muy bien, me ha entendido entonces. Entonces, todo lo que tengo, digamos aquí, así como dice la colega, en iniciales, ¿no? Si es ahí dice ilustración col, si tiene
por decir, eh, más de, ¿cómo se llama? Páginas plegables, plex, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Todo lo que tenga el libro. De manera que, como decía anteriormente, el usuario, sin de repente estar con el libro en manos, con esta ficha va a entender o va a saber qué partes o qué contenido exactamente tiene el libro. ¿Correcto? Y luego viene la octava parte, que es la serie, ¿no? No sé si el libro tuvo series o colección, colegas, y si no tiene, simplemente ya no hacemos uso de la serie o colección. Ya queda solamente en, eh, en ilustraciones. Acá no me había percatado, colegas, que después de ubicar las ilustraciones, se ubica el tamaño del libro. Aquí no está. Entonces, con punto y coma, mido el libro de la base inferior a la superior y ubico el tamaño del libro. En centímetros, colegas. Obviamente va a medir con una regla, ¿no? Entonces, eso faltó aquí y yo pido disculpas. Y posteriormente, una vez colocando el tamaño del libro, recién viene la serie. Si es que tuviese. Y si la serie o colección tiene también un número, después de colocar la serie, entre dos puntos coloco o transcribo el número de la colección. Luego vienen las notas, ¿no? En noveno lugar vienen las notas. Probablemente alguna nota tiene el libro, de repente tiene bibliografía o algunas otras notas, ¿no? Se ubica a continuación. Y les decía también, se coloca la ISBN. Aunque esto dice que, ¿cómo se llama? No es obligatorio, pero vuelvo a repetir, para mí sí es indispensable. Ya eso es cuestión de cada uno de nosotros, de cada bibliotecario, si se considera o no se considera. Posteriormente viene el registro. El registro más conocido como tema o asunto del libro. Acá le ponen, por ejemplo, recursos naturales. En el caso del libro de la colega, ¿qué iría? ¿O qué le consideró colega? A ver si, por favor, nos... Cuentos peruanos, colega. Correcto, colega. De repente, como número uno, ¿no? Directamente el tema principal. ¿Cuál sería? Literatura Cuentos, peruana, ¿verdad? cuentos peruanos. Correcto. Pero como número uno iría literatura peruana. El cuento peruano es parte de la literatura. Entonces, Claro. literatura peruana y con un guión, ahí también lo ubicamos, Lima. textos escolares. ¿Me entiende? Textos escolares. Y como número dos iría cuentos peruanos, guión, textos escolares. Eso es para diferenciar los libros de nivel escolar con las otras de nivel superior. Luego, finalmente viene en números romanos, acá ven ustedes al final, número romano 1 y la letra T. Eso quiere decir que vamos a elaborar una ficha más por el título del libro. Pero cuando el título del libro se asemeja o son iguales, cuando ubicamos el título en la parte superior, ya no es necesario esta ficha. Pero si no es igual, sí de todas maneras elaboramos una ficha.
Colegas, hasta ahí yo quisiera recibir algunas dudas y luego estaremos tomando, aquí tengo en mano algunos otros libros para proseguir realizando el proceso técnico del material. Los escucho, colegas. Maestro, muchas gracias por la aclaración. La verdad, el último de donde dice recursos naturales o literatura peruana, yo estaba en duda, ¿no? Porque solamente yo lo había puesto cuentos peruanos. En este caso ya tenía que ir literatura peruana. Ujú. Correcto, colega. Y para que de repente, de alguna manera, colega, su número de clasificación sea exacta, usted ya no pondría 800, con 00. A literatura peruana le corresponde 865.5. Top de Ah, literatura peruana, colega, es el 865.5. ah, ya. Ya, si tiene algunos otros libros, ya por ahí ya usted ya va a comenzar a catalogar sus libros. Sí, sí, maestro, muchísimas gracias más bien por la aclaración. Gracias. Tenga por usted, colega. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bien, colegas. A ver. En mano, colegas, tengo un libro infantil, ¿no? Cuyo título es, ya dijimos, de la cubierta no tomamos los datos, buscamos por dentro lo que sería la portada. Bien, este libro infantil no tiene portada. Por lo tanto, quiera o no, tengo que tomar los datos de la cubierta. A ver, colega, ¿quién me dice, este es un cuento infantil, y quién me dice qué presignatura vamos a utilizar en este caso? Colegas, creo que son más de 100 participantes. Quisiera escucharlos, colegas. Maestro, la I. Correcto, colegas, la presignatura I de La I. infantiles, ¿verdad? Nice. Correcto, colegas. Yendo por el mismo lado que hizo la colega que me antecedió, si utilizamos el, eh, el primer sumario, ¿no? También iría en 800, ¿verdad? Porque son cuentos y pertenece al primer sumario de 800. Pero igual, ¿no? Como este es un libro editado en Lima, eh, el código de clasificación sería 865.5 por ser literatura peruana. Realizamos del mismo modo como se realizó en el anterior, con el anterior libro de la colega. Prácticamente igual. Pero siempre va a diferenciarse. ¿Por qué? Porque es otro título, porque es de otro autor, ¿no? No tiene edición, no tiene año de publicación, pero sí tiene colección, colegas. Es de la colección Cuentos con Rompecabezas. Y así, colegas, ustedes van a encontrar libros de diferentes títulos El conejo va a morir de hambre. y cuyos datos van a diferenciarse de otros libros. Dale Biblia para que lean.
A ver, colegas, ¿procesamos este libro o ya utilizamos otro? Porque ya antes hemos procesado un libro de literatura peruana. En todo caso, tomamos otro libro, colegas. Bien. Bien. Colegas, acá tengo un libro de matemática. Como ven ustedes, matemática. Eh, de acuerdo al primer sumario, ¿qué código le pondríamos a este libro, colegas? Es un En libro, 500, maestro. correcto, colega. Es el primer grado de educación primaria. ¿Qué le ponemos de TP. TP, verdad? Gracias, muy bien, colega. TP 500, ¿no es cierto? Ok. Maestro, quisiera que el resto apague su micro porque no se le escucha bien. Hay infiltración de otros. Por favor, colegas, los que tienen de repente sus micrófonos abiertos, ciérranlo y para cualquier pregunta utilicen solamente para hacer las preguntas. Ya, bien, colegas, vamos a procesar este libro, ¿verdad? Bien. Entonces, colegas, de acuerdo al sistema de clasificación, el libro va a ir en TP 500. Su número específico sería 510, porque 510 pertenece a todo lo que es matemática. ¿Correcto? Bien. Decíamos que no utilizamos la cubierta para sacar los títulos, sino la portada. Este libro sí cuenta con una portada. ¿Ve? Y cuyo título no es solo matemática, sino cuaderno de trabajo matemática. Educación primer grado de educación primaria. En el reverso de la portada, ¿no? Viene ya el autor. El autor es Orlando Almeida Sáenz. Es un libro editado por la editorial Mirbeck. Y acá dice Ediciones Mirbeck S.A.C. Editado en Lima, Perú. Es de la tercera reimpresión, primera edición y tercera reimpresión, editado en julio del 2020. Como verán, colegas, tanto en la portada como en el reverso de la portada, viene específico todos los datos que contiene el libro. Por eso se utiliza siempre la portada y el reverso de la portada. Bien. Entonces, una vez ya que tengamos el número de clasificación, TP 510, utilizamos la primera letra del apellido del autor, que en este caso es Almeida. Y buscamos en nuestra tabla de notación interna al LM. ¿Qué número le corresponde, colegas? Por favor. ¿Qué código le corresponde a este autor? Almeida.
Coleguitas, ¿nadie tiene la notación interna? Bien, colegas. Bueno. Una vez colocado la primera letra del autor del libro, ¿no? Ubicamos el código de acuerdo a la tabla de notación interna Málaga. Y debajo colocamos el año de publicación, ¿no? 2020. Bien, colegas. Realizamos la ficha principal. En signatura topográfica irá TP 510 A, no tengo el número de notación interna, y el año de publicación 2020. En el lado del autor irá Almeida, Sáenz, Orlando, ¿no? Como dije antes, investigamos extremos cronológicos, que es el año de nacimiento y el año de su fallecimiento. Ubicamos el título del libro, que es Cuaderno de Trabajo Matemático. 2 puntos para el primer grado de educación primaria. Volvemos a ubicar al responsable del libro, tal y conforme conviene en el libro, ¿no? Orlando Almeida 6. Luego viene la edición. Y acá nos dice de que es de la primera edición y tercera reimpresión. ¿Qué quiere decir? Que este libro se editó en el 2020 y seguramente los tirajes han agotado y ya no han publicado como segunda edición, sino lo han reimpreso. Primera reimpreso, segundo reimpreso y tercera reimpresión. Esta es la tercera reimpresión. ¿Cómo ubicamos? Después de mención de responsabilidad, ubicamos primera edición. Primera edición. Coma, tercera reimpresión. Ambos datos. Porque seguramente la primera edición haya sido editado de repente el 2018 o el 2019. Ahora, la primera reimpresión también seguramente habría sido en sus años, pero la tercera ya en el 2020. Entonces nosotros tenemos la tercera reimpresión. De repente no tenemos ni la primera ni la segunda reimpresión, pero sí tenemos la tercera. Después de ese dato, colegas, ubicamos pie de imprenta, ¿no? El libro es editado en Lima, 2 puntos. La editorial es Mirbeck, coma, y el año de publicación, 2020. En la siguiente línea, indicamos cuántas páginas tiene el libro. La última impresa tiene 68 páginas, la última impresa. Si tuviese más, simplemente omito, no los ubico, siempre y cuando no estén numeradas. Si no, entre corchetes, agrego esos números que continúan en el libro. De lo contrario, simplemente ubico la que está impresa en el libro. En este caso, tiene 68 páginas, ¿no? 68p. Me pongo a revisar el libro y este libro es prácticamente totalmente ilustrado.
Tiene ilustración, tiene gráficos. Todo el libro tiene ilustración y gráficos. Entonces anoto ir, como indicó la colega, punto GRA de gráfico. Punto y coma, mido el libro de la base inferior hacia la superior. Y ubico el tamaño del libro en centímetros. Y entre paréntesis, ubico la serie colección. Pero este libro no tiene serie colección. Por lo tanto, omito, ya no ubico. Posteriormente vienen las notas, ¿no? La nota. En la nota puedo ubicar, como dice acá, la bibliografía o cualquier otro dato que es complemento al libro. Por ejemplo, acá dice, de acuerdo al nuevo currículo nacional de la educación básica regular. Eso dice en la cubierta. Este dato puedo ubicar tranquilamente en la. Y luego viene la ICBN. Este libro no tiene ICBN. Omito, simplemente no las copio. Y como recurso, perdón, como registro o como tema, ubico matemática, ¿no? Matemática y guión textos escolares. ¿Correcto, colegas? Obviamente, colegas, si yo trabajo con fichas, estoy trabajando de esta manera con fichas, voy a reproducir esta ficha principal, ¿no? Voy a reproducir en otras más. Igual que esta ficha principal, una más para que sea mi ficha de autor. Otra ficha por el tema. En este caso, que dijimos, matemática, guión, textos escolares. Ese dato voy a ubicar a la altura de notación interna, voy a ubicar en la parte superior. Matemática, guión, textos escolares. Y voy a volver a copiar todo lo que dice aquí. ¿Ya? Ahora, si voy a hacer una ficha más por el título, a la altura de notación interna, voy a anotar el título del libro. Cuaderno de trabajo de área matemática. En la ficha del título, colegas, solamente voy a anotar hasta el autor. Todo el resto de los datos ya no vuelvo a anotar. Ya omito todo lo que dice el resto de la ficha. Posteriormente, voy a hacer otra ficha que se llama la topográfica. En esa ficha va a ir todo igual hasta el año de publicación. Nada más. Hasta el año de publicación. Y luego en la siguiente línea voy a ubicar el número del inventario de mi libro, cuántos ejemplares tengo y por cada uno un número del inventario. ¿Para qué me sirve esta ficha, colegas? Dijimos que me va a servir para efectos de inventario, de chequeo de inventario. Cuando queramos realizar, a veces ¿no? Vamos a chequear nuestros libros, ¿están conformes o no están libres? Entonces, esta ficha nos va a servir para chequear nuestro inventario, avanzar nuestro inventario.
Bien, colegas. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, colegas? Porque aquí ya cerramos con lo que es procesos técnicos, colegas. Coleguitas, o tomamos otros libros, otro libro más. Colega, quisiera Sí, escucharlos. maestro, si de repente tiene libros de filosofía, sí, maestro, podemos tomar como ejemplo. Ya, colega. Pues vamos a tomar un Sí, otro libro que ya libro, no por sea favor. que no sea ya escolar. Si me permite un momentito, por favor. En mi pequeña biblioteca, colegas, he tomado un libro que se titula Compendio Académico. Este compendio académico lo ha editado ya no un autor personal. En todo lo que hemos estado viendo, colegas, el autor del libro ha sido una persona, ¿verdad? Un hincapié acá también. Ahora, una persona, perdón, no solo una persona publica un libro o es responsable de la edición del libro. Puede ser 2 personas, puede ser 3 personas, hasta más. En ese caso, colegas, siempre vamos a considerar en la entrada por autor al primer que figura en el libro, al primer autor que figura en el libro. Y cuando ya vamos al número 4, que es mención de responsabilidad, ubicamos al primero, coma, al segundo autor, coma, y al tercer autor. O sea, si son 3 o 2, consideramos a los 3 autores. ¿Me dejo entender, colegas? Si por decir son 3 autores, se considera en la parte 2, donde dice autor, al primer autor que figura en el libro. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a mención de responsabilidad, mencionamos a los 3 autores. ¿Correcto? Ya, y todo el resto ya va a ser igual. Pero ¿qué va a pasar cuando tiene este libro de 4 a más autores? En ese sentido, colegas, Profesor, una pregunta. En algunos casos, perdón, no le escuché, colegas, disculpe. ¿Hubo una pregunta, colegas? Bueno, ya, les decía, ¿qué pasa cuando el libro tiene de 4 a más autores? En el entrada por el autor, ya no se considera a ninguno de los autores. Ojo, colegas, ya no consideramos a ninguno de los autores. ¿Cómo va a ingresar el libro? El libro va a ingresar por el título del libro. ¿Ya? Y recién, en mención de responsabilidad, ubicamos al primero, al segundo, al tercero. Y entre corchetes le ponemos y otros.
¿Entienden? Si el libro tuviese de 4 a más autores, ya no ingresa por el autor, ingresa por el título. En mención de responsabilidad, ubicamos a los 3 primeros y entre corchetes ponemos y otros. ¿Correcto, colegas? Bien, colegas. Me parece que han entendido. En manos, decía, tengo un libro que ya no es una persona el responsable de la edición del libro. Es una institución, ¿no? Este libro lo publica la Academia Ingeniería. El autor es una institución ya no es una persona. Ahora, ¿cómo ingresa este libro? Una vez que le clasificamos, que le damos su código al libro, ¿no? En la ficha, en la asignatura topográfica siempre va a ir, ¿no? El número de clasificación, la notación interna, el año de publicación, y si son en varios autores, perdón, en varios tomos, por ejemplo, este libro dice, es el tomo primero, ¿verdad? Tomo 1. Entonces, debajo del año irá T minúscula, punto, en números romanos, el 1. Si es un solo tomo. ¿Correcto, colegas? Y si no lleva el año, simplemente debajo de notación interna, pondré T minúscula 1. T minúscula quiere decir tomo. Algunos libros no consideran, no necesariamente tomo, puede ser volúmenes también. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, que sea. Pero siempre va a ir con V minúscula y el número en romano. Bien, colegas. Entonces, donde dice, o donde va a ingresar el autor, en este caso, ya no es una persona, ¿no? Es una institución. Entonces, yo tengo que ver de dónde o de qué lugar es la institución que ha editado el libro. Haremos un ejemplo. Por decir que este libro se ha editado en Huancayo. Exactamente, acá está en Huancayo, ¿ves? El Tambo, Huancayo, calle Real 241. Entonces, ¿qué hago, colegas? En lugar del autor, voy a ubicar Huancayo. En algunos casos, colegas, entre paréntesis se utiliza el país. En algunos casos, colegas, si de repente yo tengo algún libro que sea editado en un lugar que de repente muchos no conocemos, en ese caso se ubica la ciudad, pero entre paréntesis, ¿no? Huancayo, de repente no conocen mucho Huancayo, para que sea conocido de repente, entre paréntesis pongo Perú. Punto, ¿no? Huancayo, entre paréntesis Perú, punto, el nombre de la institución. Academia Ingeniería. ¿Ya? Eso sería la entrada de autor, ¿no? Huancayo, entre paréntesis Perú, o en su defecto solamente Huancayo, punto, Academia Ingeniería. Posteriormente, van a ir ubicándose de acuerdo a lo que nos indica en la ficha, ¿no? Ya el título, en este caso el título es Compendio Académico. Para tener más facilidad, estoy de repente sacando datos de la cubierta. Van a disculpar, ¿no? Compendio Académico.
Si tiene subtítulo, le ubico el subtítulo. Si no tiene, simplemente con slash y pongo, ¿no? El mención de responsabilidad. Academia, ingeniería, nada más, ¿no? Academia, ingeniería. ¿Ve? De todas maneras va a ir en mención de responsabilidad, como institución. Luego, si tiene la edición, ubico la edición. Si no tiene, nuevamente vuelvo a repetir, no lo ubico. Luego viene el imprenta, Huancayo, seguimos en Huancayo, la editorial, ¿bien? En algunos casos, colegas, no hay el nombre de la editorial. No viene el nombre de la editorial porque simplemente no utilizan editoriales. Pero puede suceder que por decir esta academia tiene su fondo editorial. Entonces, obviamente, la editorial va a ser el mismo que el autor. Academia, Ingeniería. Nos ubicamos Academia, Ingeniería, ¿no? Huancayo, dos puntos, Academia, Ingeniería. Y el año de publicación. Este libro se ha editado el año 2018, ¿no? 2018. Luego ubicamos las páginas. ¿Ve? La última página dice la 564, P minúscula punto, y revisamos el libro. Igual, ¿no? Tiene gráficos, tiene ilustración, no son a colores, no tiene mapas. En fin, todo lo que tenga el libro ubicamos después de las páginas. Realizamos la medición de la base inferior a la superior y en centímetros ubicamos el tamaño, ¿no? 20 centímetros, 22 centímetros o 23 centímetros. No tiene serie, no tiene colección, omito. Y en notas busco yo una nota, ¿no? Acá no me pone ni bibliografía, no hay nada. Hay libros así que van a tener siempre algunos problemitas. Siempre va a haber problemas. Por eso siempre he dicho, cuando estamos en el campo de batalla, recién vienen las preguntas. Por eso, en la medida de sus posibilidades, colegas, pregunten. Bien. Revisando bien el libro, yo voy a ubicar probablemente una nota. Y la voy a ubicar ahí. Siempre hay que leer. Pero no, una chama no puede, todavía le digo, es que venga el lunes y ya, que para darle su sticker, nomás ya, que nada, con darle más que ya, que no le comenten nada. Digo, con ustedes no hay desconfianza. Coleguita, por favor. Apaguen su micro, coleguitas, por favor. Bien. Les decía que para procesar un libro, colegas, hay que leer por lo menos el índice, la introducción, el prefacio, de manera de que de ahí nos va a dar exactamente el contenido del libro. Es necesario, colegas. No es porque el título dice tal o cual, y por lo tanto yo pongo ese tema o asunto. No, colegas, hay que leer el libro, ¿Qué dice, hija? ver bien su contenido y de esa manera ir al sistema de clasificación y ubicar su código. Muy rápido. No, no está molesta. Entonces, Sí, no, ahorita la Ariana ha bajado. Mami no estaba tranquila acá. Sí, a quedar, no sé,
Por favor, apaga ese audio, por favor. Deja de entender la... Rivera, por favor, que apague su audio. Muchas gracias, colega. Bien, colegas, me parece que ya tenemos entendido. Seguramente van a tener algunos inconvenientes. Como lo vuelvo a repetir, cuando ya estamos en batalla, cuando estamos en el trabajo, muchas veces recién vienen las preguntas. Y espero de que de alguna manera haya servido estos 4 días de charla. Como dije al principio, colegas, la bibliotecología es amplia. No es tener mi libro ahí, le pongo tal o cual código y ya está. No. En el transcurso de toda la charla, colegas, inclusive como ejemplo les he puesto algunas actividades que como biblioteca debemos organizar, debemos apoyar. Colegas, para terminar, colegas, a modo de reflexión, me gustaría de alguna manera conversar con ustedes, por ejemplo, en cuanto a sus actividades que realizan como bibliotecarios. Por ejemplo, yo quisiera saber cuándo se celebra el Día del Libro. ¿Quién me podría decir cuándo se celebra el Día del Libro? ¿Quiénes realizan sus actividades? Creo que el Ministerio de Educación tiene programas como Perú Lee, o Maratón de la Lectura también creo, y son ustedes los que deben realizar esos tipos de actividades. Hace poco celebramos el Día de las Bibliotecas Escolares. ¿Quién me puede recordar cuándo fue? Maestro, el 10 de noviembre. El 10 de noviembre se El celebra el Día de las Bibliotecas Escolares. Y así, colegas, hay tantas cosas de labores, no solo técnicas, sino también administrativas. 14 de abril, maestro. Supongo que también ustedes elaboran sus planes de trabajo, elaboran sus cuadros de necesidades, sus cronogramas de actividades, sus evaluaciones, colegas. Es importante, colegas. Si yo he programado que a mi biblioteca en el mes de marzo, creo que comienzan las clases, ¿cuántos lectores he tenido durante ese mes? Yo me he propuesto tener 20 lectores, pero a lo mejor he tenido el doble. ¡Qué alegría! O de repente he tenido menos, pues no, algo me está fallando. Entonces, colegas, todos estos materiales o estos programas, ustedes como bibliotecarios o nosotros como bibliotecarios, estamos en la obligación de realizar. Debemos tener siempre en cuenta no solo cuántos lectores tuve, sino también cuántos de mi material bibliográfico han utilizado mis lectores. ¿Qué tipo de material bibliográfico están utilizando más mis estudiantes?
de manera de que, de alguna manera, ¿no? Poder implementar estos materiales o estos recursos que mis estudiantes están utilizando, por decir, en este trimestre o en este semestre o en este mes. El bibliotecario, colegas, se convierte en un filtro colaborativo para sus usuarios. Un curador de contenidos que conoce sus necesidades e intereses. Si bien la expresión se vincula con el mercado, siendo una técnica utilizada por los sistemas de recomendación creada para solventar los problemas derivados de la sobreinformación, hoy se asocia con el rol que en la actualidad, colegas, se requiere del profesional, ser experto en información multiformato que proporciona un acceso efectivo a la información, que forma en el uso de los variados dispositivos conectados a Internet y en el aprovechamiento del contenido disponible en línea, mediador en el desarrollo de las habilidades necesarias para optimizar las oportunidades educativas, económicas y sociales que se asocian con la tecnología. Hoy, colegas, toda biblioteca escolar que pretende ser un servicio de calidad, además de disponer de una colección de documentos bien seleccionados y catalogados, debe generar una serie de productos y servicios propios de carácter formativo y participativo, orientados directamente a los distintos usuarios, que deben dar pie a la colaboración, tanto en su creación como en su diseño. Actualmente, colegas, ser especialista en la gestión de información nos coloca un paso por delante para abordar los retos de la sociedad. El desafío para los profesionales de la información ante el impacto de lo digital en nuestras vidas no es tanto preservar el pasado como crear nuestro futuro. En los años 70, Paulo Freire decía: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Es en este contexto donde el rol del bibliotecario escolar como mediador en el desarrollo del aprendizaje se enmarca por su misión pedagógica en el fortalecimiento del conocimiento adquirido y su función transversal en la institución educativa. En la sociedad del conocimiento asistimos a la necesidad de plantear una combinación de alfabetizaciones, ya que ninguna por sí sola es suficiente para captar a los individuos ante las abundantes y diversas maneras en que la información se manifiesta y los mensajes se transmiten. La tecnología no es simplemente una posibilidad técnica, sino que supone prácticas sociales, dinámicas, políticas y sensibilidades que son las que determinan los sentidos y modos de uso. El concepto de biblioteca escolar, a mi criterio, se ha ampliado. No alcanza la mirada de centro de recursos para el aprendizaje. Hoy es necesario visualizarlo como un espacio de igualdad de oportunidades, tal como lo expresa el manifiesto de la UNESCO, donde una de las funciones es
ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información, entre otras. Cuando se habla de igualdad, se debe analizar que esas oportunidades son para todos los ciudadanos. Un espacio necesario para el desarrollo de la sociedad a los que la gente acude por puro placer de socializar. Música en sus espacios, juegos en línea, amoblamientos fuera de los tradicionales. Son algunas de las propuestas de este nuevo concepto, de donde los usuarios se apropien de un lugar donde puedan relajarse y socializar. Un espacio para innovar en donde es necesario ver a las tecnologías de la información y comunicación representadas en el diario colectivo por computadoras, tablets y celulares, como elementos conciliables con los libros. Se debe profundizar en el hecho de que el usuario se acerca a buscar, y así se ampliará la perspectiva y se visualizará un nuevo programa. Se puede decir, colegas, que la biblioteca escolar debe ser un referente estable, consistente, con claro reconocimiento, poniendo a disposición servicios con valor y sustentados de una infraestructura de recursos de información y humanos altamente profesionales, abiertos a la comunidad con responsabilidad social. En ese sentido, consideramos necesario prepararnos y transformarnos en verdaderos formadores, poniendo énfasis en la importancia de alfabetizar como camino para una sociedad del conocimiento más justa, democrática e inclusiva. Efectivamente, la innovación no es una simple mejora, sino una transformación, una ruptura con los esquemas y la cultura vigente en las instituciones. En este contexto, las bibliotecas y los bibliotecarios deben ser ágiles, creativos, centrarse en los usuarios y sus necesidades, y sobre todo, implicarse en el aprendizaje y en el proceso de innovación que ha de someterse en una revisión crítica constante. Coincidimos con Buckingham cuando dice en que la innovación pedagógica no debe confundirse con más computadoras en el aula puestas a resolver los problemas de la enseñanza. Esa confianza en el poder de las tecnologías para transformar la educación omite la referencia o aspectos críticos como las débiles articulaciones curriculares. Anhelamos que la mirada de la biblioteca escolar deje de ser la de una aula llena de libros, sino el lugar o el espacio idóneo desde el cual se impulsan programaciones transversales de enseñanza y aprendizaje que involucra a las distintas áreas para aprender técnicas de acceso, valoración, uso y producción de información, siendo los bibliotecarios realmente proactivos, promoviendo metodologías que permiten adquirir habilidades y destrezas en el uso. Para ello, colegas, nos resulta necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos repertorios de buenas prácticas pedagógicas que consientan hacer usos más complejos y significativos de los medios digitales. También analizar la formación académica de los bibliotecarios, trabajando en los planos de estudio de las carreras, los programas de las asignaturas y los objetivos de cada área, con relación a las multialfabetizaciones, la pedagogía y la cultura digital. Lograr que la pedagogía gobierne la tecnología debería ser el desafío central de la política pública, en donde
las bibliotecas escolares asuman su papel protagónico, un lugar único de cualquier institución educativa que aspire a impulsar la educación como fuerza transformadora en sociedades hackeadas por la pobreza y la desigualdad. La pedagogía de la era digital es una pedagogía en continua construcción que busca una reflexión sopesada sobre el uso y el impacto de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, acercándose a las mismas desde una perspectiva pedagógica, crítica, sin limitar las reflexiones al uso de las tecnologías digitales para la enseñanza digital. Una biblioteca visible y adaptada a los desafíos cambiantes en el siglo XXI, post-pandemia, debería ser un modelo de unidad de información en donde se pueda y deba incluir plenamente la labor docente, haciendo uso de la misma como un espacio de igualdad de oportunidades. Pero sobre todo, como un aspecto para innovar, en donde se define y se redefine constantemente como un lugar democrático, cultural, de cambio social y participación ciudadana. La pandemia mundial COVID-19 ha cambiado las actividades educativas, económicas, sociales y culturales. Bibliotecarios y bibliotecas de todo tipo en el mundo están tomando decisiones difíciles de los servicios, cómo ofrecer o hacerlo, intentando centrar sus funciones hacia herramientas, plataformas, recursos o servicios digitales. Por último, colegas, son variados los trabajos vinculados con protocolos de preparación para la apertura y o reapertura de bibliotecas a nivel nacional, con patrimonio documental, el derecho de autor, el acceso a la información, entre otros. Con lo dicho, colegas, solo pretendo reflexionar acerca del rol de las bibliotecas y bibliotecarios. Colegas, por favor, sus... Señores de la FENTASE, doctor John Sinchi, verdaderamente me siento feliz y agradecido de haber compartido lo poco que puedo ofrecer en cuanto a lo que es una biblioteca escolar, de repente con muchas limitaciones, con ciertos problemas de llegar directamente a los trabajadores bibliotecarios, pero creo yo que su organización, y felicito de capacitar a sus trabajadores. Muchísimas gracias, doctor John Sinchi, y a todos los colegas de FENTASE Unión. A todos ustedes, participantes, mi agradecimiento. Me despido con este lema que es ya de mucho antes: un pueblo sin biblioteca es un pueblo sin alma. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor.
Ocho, tres. Buenas noches, gracias por la ponencia, maestro. Una consulta, ¿el link de asistencia lo colocarán ahorita? Asistencia. Asistencia, por favor. Asistencia, por favor. La asistencia. Asistencia. Va a haber asistencia hoy día. Hola, el link de la asistencia, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. El link de asistencia, por favor. La asistencia.
Colega John, colega Zuraida, asistencia. Gracias, hasta luego.